cuando la fe es más que solo palabras. Hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es para nosotros como hijos de Dios el poder tener fe para poder ayudar a otros. La pregunta es, ¿qué es lo que te levanta cada mañana? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva ir al trabajo? ¿Qué te motiva ir al gimnasio? ¿Qué te motiva terminar esa carrera, esos estudios? ¿Qué te motiva venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a ser generoso? Si vamos a la Biblia, encontramos ahora en este pasaje de Santiago lo importante que es ayudar a otra persona, ¿no? Dice ahí, si veo yo a un hermano que está prácticamente desnudo, y la palabra desnudo quiere decir ahí con poca ropa, con ropa muy pobre, ¿qué puedo hacer yo por él? Pero encontramos también a un Santiago que nos ha hablado antes diciéndonos que nosotros seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Recuerdan que estudiamos eso hace unos meses atrás? Lo importante de ser un hacedor y no solamente un oidor. Recordando también que Santiago nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Efesios también nos dice, por gracia, por medio de la fe, sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entendemos lo que dice Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra fe debe estar graficada en nuestras buenas obras. Ahora, no son las obras las que nos salvan, sino es nuestra fe en Cristo. Pero el resultado de nuestra fe en Cristo debe llevarnos a tener buenas obras. Por eso dice el versículo ahí claramente, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y en toda esta serie que estamos hablando acerca de justicia generosa, la semana pasada Matías estuvo hablando acerca de cuidado con nuestras excusas, cuidado con lo que nosotros pongamos delante de Dios para poder excusarnos de no ayudar. Y escuchamos también lo que nos compartió Bill acerca de la importancia de trabajar en los adolescentes. Y sabemos del ministerio con Silvana en cuanto a justicia y misericordia, que estamos tratando de abarcar todo lo que es la ayuda a los niños, a los jóvenes en sí. Dios está motivando a esta iglesia de IDC a que nosotros podamos compartir con ellos acerca de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho los locos? ¿Cuántos de nosotros de repente escuchamos en ese momento el mensaje y decimos qué bueno, pero recordamos la canción que dice palabras, palabras, palabras? Es decir, solamente queda en nosotros como palabras, pero no con acción. Bueno, pero tú dirás, no, es que yo soy un nuevo cristiano, yo recién escuché el mensaje de Dios, Dios recién me está ayudando a cambiar. Y es verdad, eso es cierto. Dios poco a poco va a ir cambiando tu corazón hacia poder darte cuenta de la necesidad de hacer obras, no para salvarte, de hacer obras porque estas son necesarias por lo que nosotros somos, hijos de Dios. Pero qué difícil es hacer obras cuando no tengo dinero. Qué difícil es hacer obras cuando por ahí alguien me motiva a hacerlo y no me alcanza, no tengo ni un sol, con la justa tengo para mí. Pero qué difícil, pero más difícil es hacerlo cuando tengo el dinero, porque me cuesta soltarlo. ¿O no? Sí. Palabras, palabras, palabras. Ahora yo digo, ¿qué es tu motivación? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que a ti te está impulsando? ¿Qué es lo que está llevándote a ti a que puedas preocuparte por una persona que es desconocida? ¿Alguno de ustedes conoce a ese niño de ese orfanato? ¿Alguno de ustedes conoce a ese niño de la calle? ¿Alguno de ustedes conoce a esa persona que está por ahí tal vez malgastando el tiempo, podemos pensar? ¿O cómo es que yo voy a ayudarle a alguien que no conozco? ¿Cómo es que yo voy a poder aportar algo a una persona que en verdad ni siquiera es cercano mío? Pero ahora imagínate si esa persona fuera un familiar tuyo, si fuera tu hijo, si fuera tu hija, si fuera un familiar, un primo, un sobrino, un amigo. Ahí la canción palabras, palabras, palabras ya no sería, ¿no? Sino por el contrario, tomaríamos acción. Pero, ¿qué es lo que a Dios le motiva? ¿Qué es lo que a Dios le motiva a tener un corazón justo y generoso? Esta mañana vamos a ver 3 puntos. El primer punto va a ser que Dios va a honrar su imagen. El segundo es, todo es propiedad de Dios. Y el tercero es la gracia de Dios.
Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Y es importante entender que esta parte de la Biblia siempre ha sido bien, como se dice, malinterpretada o mal estudiada, o se le da una interpretación diferente en cuanto a qué significa ser imagen de Dios. Ahora, ser imagen de Dios somos nosotros. Tenemos algunos atributos de Dios, no tenemos todos, porque hay alguien acá que es omnisciente, omnipresente, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? No. Pareciera que eres omnipresente. A veces las esposas son omnipresentes. Tú sabes, ¡bum!, aparecen, ¿no? Contando, no, mejor sigo. Pero somos creación de Dios. Dios nos ha creado. Dios nos ha hecho. Somos su imagen. Y si hablamos de la palabra imagen, podríamos entender claramente que esta imagen que Dios nos ha dado a nosotros no es simplemente un accidente, sino que somos su creación. Somos su imagen, reflejamos lo que Él es. Pero ¿cómo puedes decir eso, Lucho? Si el hombre es malo. El hombre trágicamente es perverso. ¿Cómo puedes tú decir que son imagen de Dios? Sí, somos imagen de Dios. Somos creados por Dios. Dios tomó el polvo, tomó la tierra, le dio aire, le dio vida. Y casi me caigo. Y aquí está el hombre, el ser humano que fue creado por Dios. Y esta creación va a llevar a que el hombre que ha sido creado por Dios también llegue a ser una imagen de Dios. Y esto significa que como imagen de Dios va a parecerse a Dios. ¿Estamos? No estoy diciendo que todos son hijos de Dios, estoy diciendo que todos somos creación de Dios, pero nos vamos a parecer. Por ejemplo, ustedes han visto a Yanel, ¿no? ¿Cuánto se parece Yanel a mí? Pobrecita, ¿no? Yo siempre he dicho que el que se case con Yanel se casa conmigo. No. Sepa desanimarlo. El día que le des un besito a Yanel, me estás besando a mí. Mira Nancy lo que dice, qué malo. Jeremy tiene más facciones de su mamá, ¿no? Gracias a Dios también, ¿no? Qué bonito es tener a nuestros hijos. Y si vamos en nuestra familia nos damos cuenta que nuestros hijos, cada uno de ellos como que tiene algo que se asemeja a nosotros. De igual manera es con Dios. Dios de esta misma manera nos ha dado pensamiento, racionalidad, personalidad, creatividad humana. Somos imagen de Dios. Y la primera motivación el primer motivo por qué Dios quiere ser un Dios de justicia generosa, como estamos estudiando, es porque somos imagen de Dios. A tal punto que Dios puso en los mandamientos, no matarás. A tal punto que Santiago dice que si tú insultas a tu hermano es como si lo hubieras asesinado, porque Dios cuida al ser humano. Dios cuida su creación, Dios cuida lo sagrado. Dios le da valor a todo lo que Él ha creado. Y no importa de qué país eres, no importa si eres venezolano, si eres argentino, si eres peruano, no importa qué color tienes, si eres blanco, si eres rubio, si eres color canelita, si eres moreno, vamos a decirlo así, negro, no interesa. Dios nos tiene a todos por igual y Dios nos va a tratar a todos con dignidad. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos, para justos y pecadores. Jesús dijo, no os preocupéis, ustedes están afanados por qué van a vestir y qué van a comer. Dios le da de comer a las aves del cielo. ¿Cómo no nos va a dar de comer a nosotros? Porque Dios está preocupado por nosotros. Dios está preocupado por su creación. ¿Cuánto más Dios va a estar preocupado por nosotros que somos sus hijos? Porque más allá de que seamos la imagen de Dios, somos los hijos de Dios. Te pregunto, ¿Dios te ha abandonado? ¿Dios te ha dejado? ¿Dios ha sido injusto contigo? ¿Te ha tratado mal? Pero ¿cuántas veces nos quejamos con Dios? Oh, Dios, qué malo que eres. Dios, pero ¿por qué no salió este negocio? Dios, pero ¿por qué mandas esta enfermedad? Dios, pero ¿por qué esta prueba? Y hemos dicho, las pruebas Dios las permite, pero Él no las envía, porque Él quiere darnos un crecimiento en nuestra vida. Pero nos quejamos y decimos Dios y nos olvidamos que Él nos ha creado con un propósito y descartamos la idea que Dios es un Dios bueno, que nos ama y que está allí para nosotros,
para poder darnos la salida a todos nuestros problemas. Dios está motivado a cuidar al ser humano porque es su imagen. Ahora, si Dios está preocupado de cuidar al ser humano y de proveer a su creación todo lo que es necesario, ¿cuánto más nosotros debemos estar preocupados por la creación de Dios? Espérate, yo no soy Dios. Esa no es mi responsabilidad. Sí, es verdad. No es tu responsabilidad, pero eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú has de preocuparte también por la persona que necesita una ayuda, que necesita conocer el Evangelio, que necesita ser ayudado económicamente. Y más aún si estamos dentro de esta comunidad de fe. Una comunidad donde siempre estamos pensando de cómo debemos ayudarnos los unos a los otros. Entonces queda claro, la motivación de Dios es que todos hemos sido creados a su imagen. ¿Ok? El segundo punto, todo es propiedad de Dios. Esta es su segunda motivación. Dijo Dios en Génesis, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios le dio la responsabilidad a Adán a que él pueda darle nombre a cada animalito. Le dio la administración del Edén. Y yo quiero que ustedes sean un poquito bien fantasiosos con la Biblia, ¿ya? Y quiero decir que interpreten un poquito más allá de lo que está escrito, sin ser hereje. Dios creó al hombre y a la mujer, y cuando Dios creó al hombre, le dio la responsabilidad de administrar. Y dice la Biblia que le dio la facultad de darle nombre a todos los animalitos. Ahora saben, no dijo schnauzer, no dijo boxer, no, sino el perrito, ya, ¿ok? Creó todo y le dio la responsabilidad. Y Adán tenía la responsabilidad también de cuidar del Edén. Y no piensen que todo pasó en un día. Es toda una secuencia de Adán, su relación con Dios, hablando con Él, teniendo tal vez en la mañana un cafecito, un coffee break, ahí conversando, porque Adán podía ver a Dios. Y Dios se paseaba por el huerto, ya ustedes conocen lo que pasó, ¿no? Que le encontró en el pecado y lo demás. Pero lo que quiero llegar es que Dios le dio responsabilidades. Le dio un trabajo como si él fuera el mayordomo del Edén. ¿Estamos? Nos dice Salmos 8, lo entronizaste a Adán sobre la obra de tus manos, pero del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Imaginémonos el ejemplo de un mayordomo. El mayordomo va a recibir todos los bienes del dueño, del que es el dueño de todo. ¿Y el mayordomo qué es lo que va a hacer? Va a administrar, ¿no? Por ejemplo, ¿tenemos un mayordomo acá en IDC? Sí, tenemos a Martín, ¿no? Es un mayordomo, él administra todo, ahorita está contando cuántas personas hay, ¿no? Sí, porque es su trabajo, su mayordomía. Él vela por los dineros, él vela por la situación de las actividades que están viniendo y él entiende que todo lo que Dios le ha dado, aunque le llamen malo, tacaño, egoísta, Martín, porque eres así, y él recibe todos los golpes de la vida, él sabe que un día va a tener que darle cuenta a Dios de lo que él le ha dado. Pero Martín no es dueño de las cosas. Él simplemente es un administrador. Y así somos nosotros con todo lo que Dios nos ha dado. Porque todo lo que tenemos nosotros no es nuestro. Pero Lucho, yo lo he hecho con el esfuerzo de mi vida. Tú no sabes todo lo que yo me he rajado, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he hecho. Sí, pero ¿quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la sapiencia? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la administración? Es Dios. Dios es el que te ha dado esa sabiduría. No, pero es parte, sí, es verdad, es parte tuya también de poder recibir de Dios esa sabiduría, esa inteligencia para poder desarrollar el trabajo que tienes ahora. Pero nada es tuyo. Mi pantalón, mi camisa, el carro que tengo, el departamento, ya quisiera que sea mío, pero no es mío. Pero todo lo que yo tengo no es mío. Y si tú piensas de que todo lo que tú tienes es tuyo por tu propio esfuerzo, sin considerar a Dios, es una injusticia. Eso es injusto. Porque polvo eres y a polvo volverás.
Un día nos vamos a ir de este mundo y todos los bienes que tienes, ¿quién crees que lo va a disfrutar? El dinero, las posesiones, los muebles, mi colección de Batman, ¿quién la va a disfrutar? Las planchas de Luchito, ¿quién las va a disfrutar? Y así puedo yo mencionar de cosas que nosotros tenemos y muchas veces lo guardamos para nosotros, pero ¿quién lo va a disfrutar? Entonces hagamos algo, gastémoslo, despilfarremos y hacemos, porque la vida es una, como decía en Corintios, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Por si acaso eso no es un versículo para aplicarlo, es una frase que decían los corintios, se decía vamos a corintiar, es decir, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mira, pastor, es lo que la Biblia dice, que hay que comer y beber y mañana, así que hay que disfrutar la vida. La vida loca, la vida es una sola. No. Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos administrarlas, para que nosotros podamos ser capaces de entender que todo lo que tenemos es propiedad de Dios. Hasta lo más mínimo que tienes es propiedad de Dios. No es tuyo, no es mío, es de Dios. Y Dios te lo ha dado para que lo administres. No seamos injustos. Tengamos una justicia generosa a tal punto de entender que las cosas que yo tengo, debo aprender a compartirlas. Debo aprender a ser de bendición para otros. Mira lo que dijo el rey David en Primera de Crónicas, el gran rey David, este rey que hizo el plan para construir el templo para Salomón y trajo la mejor madera, tuvo oro, tuvo bronce, tuvo plata, todo. Él no lo construyó Salomón. Y ustedes si van a ver la historia de Salomón se van a dar cuenta cómo era el templo, era magnífico. ¿Se acuerdan en Daniel cuando Belsasar trajo las copas de oro y esas copas de oro era justamente lo que había hecho David? Es decir, una cantidad de dinero, cantidad de asombro, y este gran rey, con todos los millones bajo su responsabilidad, dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todos. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu gloria y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Si tú no entiendes que todo lo que tú tienes es de Dios, es que no has disfrutado de la gracia de Dios en tu vida. Porque Jesús dio todo por ti. Él dejó su trono de gloria por ti. Si no entendemos que esto es una realidad en tu vida, en nuestra vida, de que todo lo que nosotros tenemos es de Él, somos injustos. Y la palabra justo para los judíos significaba de aquel hombre que favorecía a la comunidad, mientras que el injusto era la persona que perjudicaba a la comunidad. Y Dios claramente da un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando dice en Deuteronomio 24:19, cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Es decir, el terrateniente. Imaginemos que Hans es el terrateniente, ¿ya? El terrateniente, le gusta la palabra, ¿no? Y yo soy su trabajador, ¿no? Yo soy su trabajador. Entonces trabajamos, todos vamos a trabajar. Y de repente, de casualidad, a mí se me cae una gavilla, quiere decir una canasta con cosecha, se me cae ahí, ¿no? Y Dios dice, no lo recojas. No lo recojas, porque lo que ha caído ya no es tuyo, va a ser para el pobre. Ahora, conociendo a Hans, va a ser cualquier forma para que no se me caigan las gavillas, pero el hecho es que si se caía la gavilla, y Dios había establecido, por tu administración, amigo, Dios había establecido que todo lo que caiga iba a ser para la persona que no tenía, para el pobre. Ahora, mira el corazón de Dios. El terrateniente era dueño de la tierra. Los trabajadores estaban allí. Y si se caía algo, Dios había dicho, eso no es tuyo. Aunque la tierra tú la manejas, es mi tierra. Aunque tú trabajas, yo mando la lluvia, yo mando el sol.
Yo permito que crezca y que no crezca. Así, si crece y no crece y ahora lo tienes y se cae, no es tuyo, es para el que lo necesita. Justicia generosa de Dios. Con ese mensaje yo quiero que tú entiendas en tu corazón la necesidad de ayudar a otros, pero no solamente en el hecho de poder participar en algún momento cuando tu corazón se entusiasma y dices, ay, qué bueno, yo quiero. No, sino en cada momento, cuando estés en un semáforo y verdaderamente, lo subrayo, veas a una persona que necesita de tu ayuda. Tal vez no puedas darle dinero, pero puedas darle una fruta, puedas darle una ropa, puedas acompañar. Tal vez no le ves en un semáforo, pero tal vez puedes tú entender que en la iglesia tenemos el ministerio de justicia y misericordia y apoyar de esta manera. Ir, involucrarte, dejar que si tu gavilla se cae, esa gavilla sea para ayuda al más necesitado. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras nacido en otra familia? ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido en otra época? Imaginémonos que hubiéramos nacido en el tiempo de los incas. ¿Cuánto hubiera querido ser incas? Ah, ahí está. ¿Cuántos hubieran querido ser la esposa del inca? ¿No? Si hubieras nacido en el tiempo del faraón, ¿cuántos hubieran querido ser el faraón? El poder administrar todo. La esposa del faraón. Y en sí, nos vamos a dar con la situación de que no importa en qué circunstancias o en qué tiempo yo estoy viviendo. Lo importante es entender que en el tiempo que tú estás es el tiempo que Dios ha permitido para que tú apliques una justicia generosa a los necesitados. Y que todo lo que tú tienes debes compartirlo. Pero somos injustos. Recuerdo cuando era niño y en el barrio donde estábamos éramos como 28 muchachos ahí, ¿no? Y siempre teníamos la línea, ¿en qué colegio estudias, no? Y bueno, yo estudié en el Maristas, pues, ¿no? En San José de Maristas, allá. Para los que no conocen, pues en ese tiempo, ¿no? Estudiar en el Maristas era lo máximo, ¿no? Recuerdo que en el barrio, si un amigo se compraba una bicicleta, todos los papás le compraban bicicletas a sus hijos. Recuerdo una vez que se compraron patines, en ese tiempo los patines, pues, de latita, ¿no? O sea, no los de ahora, no estoy hablando de los años 80, ¿no? Ahí con algunos hemos ido a comprar juntos, pero bueno. Estaba con esos patines, me puse los patines y de repente patinando ahí me accidenté, me caí, me rompí la cabeza, mi papá agarró, pero ¿por qué? ¿No te has tenido cuidado? ¿Cómo que no tienes que cuidarte si sabes que estas cosas yo las he dado para ti? Y él en vez de ayudarme, en vez de consolarme, más me estaba pegando que otra cosa, ¿no? Pero Dios no es así. Dios nos provee todo lo que necesitamos, aún nuestros caprichos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado nuestros caprichos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado ese viajecito que habíamos planeado y que pensábamos que no iba a pasar, pero pasa? Y qué bueno por eso, pero recuerda, eres un mayordomo que recibe todo de parte de Dios y si tú no ayudas con tus bienes a este mundo y no lo compartes con la verdad, con ellos, es solamente una cosa, tacañería. Y eso quiere decir injusticia. Dios quiere que entendamos que su justicia generosa debe ser reflejada en las personas porque son imagen de Dios. Y nosotros como hijos debemos estar atentos a ello. Dios quiere que nosotros entendamos que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es propiedad de Dios. Y debemos estar dispuestos a compartirlo. Y por si acaso no estoy hablando acá del evangelio de la prosperidad, ni que ven mañana y deja tu terreno y Dios te va a bendecir. No. Estoy hablando aquí del corazón justo que tú debes tener para ayudar a todos aquellos que verdaderamente lo necesitan. Entonces hemos visto lo importante de honrar la imagen de Dios, que es creación de Dios, que todo es propiedad de Dios, y el último, que para mí es el más importante, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 10, y mira, escucha esto, poquito largo, pero escucha. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, le dice Moisés al pueblo.
porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso, terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Judíos cuando salieron de Egipto, salieron bendecidos porque Dios tocó el corazón de los egipcios y comenzaron a regalarle cosas. Pero ya cuando el pueblo salió y se asentó, ya tuvo su nación, comenzaron a olvidarse de que ellos en algún momento habían sido esclavos y comenzaban a tratar mal al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y Dios dice, no, porque por gracia recibiste, por gracia también debes dar. Porque si por gracia tú recibiste de parte de Dios, debes dar. Pero ¿cuál era el problema del pueblo? Es que no habían circuncidado su corazón. No habían quitado ese prepucio, eso malo que estaba en ellos, que les llevaba a ser solamente egoísta, porque no habían disfrutado de la gracia de Dios en su vida, porque no habían entendido de que Dios los había liberado de un pueblo que los estaba esclavizando y los iba a llevar de peor a peor, ya más peor y súper peor, y que Dios los había liberado y ellos no lo entendían. ¿Y dónde no lo entendían? En sus acciones. Por eso dice el versículo más abajo, Israel, fuiste liberado por medio de mí. Tú no lo conseguiste, yo lo realicé para ti por mi gracia. Ahora haz lo mismo con los demás. Desata el yugo, abre los grilletes, aliméntalos y vístelos como yo hice por ti. Si una persona ha entendido en su corazón el significado de la gracia de Dios, hará justicia. ¿Cuántos pueden decir que son hijos de Dios? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, sí, yo soy hijo de Dios y he entendido el Evangelio, la gracia de Dios en mi vida? ¡Qué bueno! ¿Cuántos de nosotros estamos transmitiendo esa gracia a los que necesitan? Ese favor, esa justicia generosa que yo debo trasladar, importar a los pobres. Porque si tú no entiendes esto revela que no has entendido qué es la gracia de Dios. Pablo claramente nos habla en el libro de Romanos acerca de la justificación y nos dice que nosotros, para ser salvos y ser justificados, necesitamos tener ¿qué cosa? Fe. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ustedes creen en Dios, pero ustedes no lo han visto, ¿o sí lo han visto? Porque si lo has visto no estarías acá. Porque nadie puede ver a Dios. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú has visto a Jesús? No, pero hay mucha evidencia arqueológica y mucha historia de que Jesús vino y estuvo con nosotros, pero sobre todo lo creemos por fe. Y por eso somos nosotros justificados. Y por eso nosotros tenemos salvación. Entonces, Pablo dice, fe, salvación, por consecuencia, relación con Dios. Santiago dice, muchos de ustedes han creído y han tenido fe en Jesús. Lo que ustedes necesitan es avivar su fe, mostrar que esa fe es verdadera en ustedes a través de sus obras. Entonces Santiago diría, fe, obras, por consecuencia, resultados. Entonces, si somos hijos de Dios y tenemos fe y nos vamos al cielo, ¿por qué no hacer obras? Efesios, ¿qué nos dice? Somos salvos, hechura suya para buenas obras. Es que yo hago mi obra el domingo. Yo vengo los domingos a la iglesia y yo ya estoy haciendo mi obra. Y a veces caemos en esa falsa compasión. Y es interesante lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de vosotros le dice, que os vaya bien, abrigaos y comed hasta saciaros, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tienes obras, está muerta.
¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien cuando le hemos visto en necesidad, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti, no te preocupes, Dios te va a proveer? Y la persona es, ya, ok, pero yo no voy a la tienda a pagar con oración, se paga con chivilines, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona cuando hay necesidades ya de ellos físicas, bueno, no te preocupes, como dice aquí, calentados y saciados, Dios te va a cuidar, Dios te va a guiar, Dios va a hacer lo máximo, porque Dios es poderoso, no te preocupes, Él te va a proveer lo que necesitas. Te das media vuelta, te vas y la persona está como que... Lo que Dios quiere es una justicia generosa reflejada a través de nuestra vida. Y mira un versículo de Jesús más fuerte todavía que le dio a Juan. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Muchas veces nos llenamos de muchas palabras. Nos llenamos de muchas promesas. Y yo no estoy hablando tan solamente de la situación monetaria. Estoy hablando muchas veces de tu vida, de compartir un tiempo con una persona, de llamarle, de buscarle, de estar con él. Y todos debemos hacerlo todo. Hay veces queremos cargar al pastor. Queremos que el pastor es como que él es el automático, que si lo llamo él me tiene que responder. Y a veces el pastor también necesita, ¿qué cosa? Descargar en otros, porque también es un ser humano. No caigamos en palabras, 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 sino seamos personas que tengamos una fe activa. Ahora, lo triste de todo esto es que muchas veces nos conmovemos más cuando vemos una película. ¿Cuántos lloraron por Titanic? ¿Cuántos lloraron cuando murió Tony Stark en Avengers? Ahí está, mira, murió. Y el actor está más vivo en el otro lado. Okay. ¿Cuántos de nosotros nos emocionamos cuando fuimos a Rusia en el 2018? ¿Cuántos hemos llorado el viernes por no haberle ganado a Chile? Nos emocionamos tan fácil de todas esas cosas que son tan superficiales. ¿Y saben por qué nos emocionamos? Porque las lágrimas son gratis. Es decir, las hecho. Se murió el de Titanic. Murió Tony Stark. ¿Qué hubieras hecho por Tony Stark en ese momento? Superficial. Porque para eso es fácil. Sin embargo, Dios, claramente, en el comienzo de la iglesia, en el comienzo de la primera iglesia, en Hechos capítulo 4, se refleja la imagen de Dios, es decir, reflejada en el ser humano, se refleja a Dios como dueño de todo y su gracia. Mira, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Y yo sé que has leído este versículo antes, pero ahora míralo así, como un Dios que ve al ser humano como su creación, como un Dios que te hace ver todo es mío, nada es tuyo, simplemente eres un mayordomo, como un Dios que te ha dado la gracia, la salvación. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Es decir, mientras que la iglesia estaba tratando de poder ayudar a los más necesitados, los apóstoles seguían predicando el evangelio. Como decía Nehemías, con una mano construían y en la otra mano tenían la espada. Con una mano estaban dispuestos estos a poder ayudar a otros, pero con la otra se seguía predicando el evangelio. La gracia, ¿se acuerdan que les dije? La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Yo no te quiero decir con este versículo, vende tus propiedades y trae los dineros acá. En ese tiempo es la forma como Dios movió la situación
y cómo Dios hizo posible que las cosas anden. Hoy en día Dios está tratando de otra forma. El principio queda. Si tú no tienes en tu corazón esa justicia generosa de ayudar a las personas porque son imagen de Dios, entendiendo que Dios es todopoderoso y dueño de todo y que simplemente eres un mayordomo y que la gracia de Dios está en tu vida, no has entendido una cosa, que Cristo Jesús murió por ti. ¿No lo entendiste? En la cruz Jesús realmente nos salvó tomando nuestro lugar y pagando nuestras deudas, obedeciendo a las demandas de Dios. Si Jesús se toma esta demanda con tanta seriedad que no puede pasar por alto nuestra desobediencia a ella y que tuvo que convertirse en humano, venir a la tierra y morir una muerte horrible, entonces nosotros también debemos tomar esa demanda con mucha seriedad. ¿Qué demanda? Que Dios quiere que vivamos una justicia generosa, reflejando nuestro amor al prójimo. Sí, tenemos justicia y misericordia aquí en IDC. Sí, tenemos las posibilidades que te puedas inscribir para que puedas ayudar y ser de bendición a los más necesitados. Inscríbete, pero con acción. No te inscribas como, Dios te bendiga, tú sabes, Dios te va a proveer, yo voy a ir, claro, sí, la próxima semana a lo Titanic, echando una lágrima y otra ese día, pero no tomando acción. Que sea Jesús quien nos esté motivando cada día, porque Él es el dueño de todo y todo. Dice la Biblia en 2 Corintios, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser, somos ricos, porque tenemos la salvación. Y si Dios nos ha dado las riquezas de la salvación, y si nos ha dado la responsabilidad de la mayordomía y administrarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartirlo con otro. Que Dios use nuestras vidas. Que Dios ponga esa sensibilidad en nuestro corazón de ser generosos, como Cristo que dejó su trono de gloria para estar entre nosotros y habitar. Que la situación de la justicia generosa sea una verdad en nuestras vidas y que entendamos que todo lo que tenemos no es nuestro, que es de Dios y Él nos los ha dado para administrarlo y que debemos administrarlo bien porque un día vamos a dar cuenta. Y que entendamos que la gracia de Dios está en nuestra vida, porque lo que nosotros merecíamos recibir, no recibimos. Y lo que no debemos recibir, Él nos los da.